Yo creo que este panel de democracia económica e innovación comunitaria no pudo haber tenido un mejor marco que el de esta mañana. Digamos, desde la conferencia de Phil hasta el panel pasado, donde nos dieron una clase de cómo pensar diferente, de cómo imaginarse modelos de desarrollo diferente, hasta los hangouts de Google por los que ustedes todos participaron en las conversaciones, demuestra una manera diferente de hacer y de pensar. Yo creo que hoy tenemos 5 personas que piensan diferente, 5 personas creativas, 5 personas que están acostumbradas a darle la vuelta a las cosas para buscar nuevas maneras de hacer y de abordar problemas que están sin solución. 5 personas que responden a la diversidad territorial y a una diversidad disruptiva de ideas que creo que es lo que nos convoca hoy acá. Cuando hablamos de innovación, también tenemos que tener cuidado porque se puede convertir en un concepto cliché. Sin embargo, en el panel pasado, Josefina dio una frase que que la voy a adoptar. Oye, Josefina, usted dijo, innovar es descuadernar el miedo. Y creo que eso nos da la invitación para abordar los problemas de una manera diferente. Es como acortar brechas y disminuir la desigualdad estructural que vemos día a día. Así que en este panel yo quisiera que empezáramos, Deina, con que nos dieras el marco general de lo que estamos hablando cuando hablamos de democracia económica y de innovación comunitaria, y de esa manera empezamos a recorrer el panel en el día de hoy. Y una tarea adicional para los panelistas, y es, si son suficientemente juiciosos con el tiempo, nos queda espacio para unas preguntas y para preguntas de ustedes, entre ustedes mismos. Así que cuadernito y lápiz para que acotemos el tiempo. Deina, tienes la palabra, por favor. Muy buenos días. Sorry, I'm going to speak in English. Oh, can you hear me? Muy buenos días. I'm going to speak in English. Lo siento. I think actually we've already heard a tremendous amount. Ya hemos escuchado muchísimo sobre democracia de la economía, entonces no creo que tenemos que quedarnos mucho tiempo aquí en esto. La esencia, desde mi perspectiva, es que cada comunidad tiene muchísima riqueza y muchísimos recursos, empezando con la inteligencia y la creatividad de las personas. Y la pregunta es, ¿cómo eliminamos las estructuras que se interponen en esto? Porque esas fuerzas existen y son fuertes, pues son estructuras que las bloquean. Entonces yo creo que mucho del trabajo de Manos Visibles y Poder Pacífico es averiguar cuáles son las formas en las que la gente puede identificar los recursos sobre los cuales están sentados, averiguar los mecanismos por medio de los cuales pueden tener acceso a estos recursos y utilizarlos para crear riqueza para sí mismos, riqueza compartida. Entonces esa es la última pieza, cuáles son los mecanismos para crear la riqueza compartida. Una gran parte de esto es la democracia, es tener opinión, tener una voz en cómo las políticas, las instituciones estructuran estos mecanismos. Entonces la democracia es una herramienta clave para desbloquear ese gran espíritu y ese gran potencial y esos grandes recursos de la gente. Excellent, thank you. ¿Alguien tiene un comentario de eso? Y si no, voy a pasar a otras preguntas. Luis H., perfecto. Sí, Sí, hola. Bueno, muchísimas gracias
Tengo que decir, Paula, muchísimas gracias por invitarme a esto. Yo me siento realmente honrado de estar acá. Yo soy un hijo y un hermano de ustedes. Nací en Medellín y vivo en Antioquia, pero lo primero que quiero decir es que me siento muy, muy honrado de estar acá, en este lugar. Cuando estamos en el curso de innovación, tú nos enseñaste una cosa muy bonita, porque además lo que estoy viendo entre ambos discursos es que detrás de esto se subsume un sistema, y en el discurso de Josefina, un sistema que es como un sistema del amor. Un sistema del amor porque amarrado, y de espiritualidad, porque amarrado de ese sistema hay muchas expresiones bonitas que aprendemos. En el curso de innovación nosotros aprendimos algo en la teoría de la U, y fueron 3 cosas importantes: mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Cuando tú nos dijiste lo de mente abierta, tú dijiste, pero ustedes ahí van a tener un enemigo de la mente abierta, que es la voz del juicio. Nos enseñaste 3 voces. Entonces la mente abierta un poco la ataca la voz del juicio, al corazón abierto la ataca la voz del cinismo, y la voluntad abierta la ataca la voz del miedo. Y el reto de la innovación, alrededor de eso que aprendimos en la teoría de la U, justamente Daina nos lo enseñó, es hacer una disrupción en cada una de esas. Si tenemos la mente abierta, nos enseña la humildad para escuchar a los otros y construir con los otros. Cuando tenemos el corazón abierto, lo que hacemos es quitarnos de encima el cinismo, pero sobre todo creer que las cosas se pueden hacer y luchar para que las cosas se hagan. Es tener esperanza en lo que nosotros sentimos y también fe en el alma. Y con la voluntad abierta, cuando nos ataca la voz del miedo, el reto que tenemos nosotros ahí es que tenemos un reto gigante, y el reto es irlo y hacer las cosas, como nos decía ahorita Josefina. Tenemos que hacer ya, y tenemos que dejarnos de tanto discurso. Ir con la voluntad abierta, ir y hacer las cosas que tenemos que hacer. Eso quería aportar alrededor de lo que tú acabas de decir. Bueno, gracias, Luis H. Bueno, si no tiene otro comentario, yo quisiera darte la palabra, Luis Gilberto, porque creo que cuando estamos hablando de estos procesos de innovación, es difícil hacerlo desde el Estado, ¿no? Y hoy es parte de la gerencia del Pacífico, dirigiendo el programa que debe pensar y buscar una manera en que el Estado se apropie de las oportunidades que brinda la región. Entonces, quisiera preguntarte un poco cómo son los procesos de innovación, cómo estás pensando que son los modelos hacia el Pacífico y con el Pacífico para poder entender la dinámica de ese Estado ausente y que ahora va a ser parte de la región a través de la gerencia que diriges. Sí, primero agradecerle a la ministra Paula Moreno por esta invitación, muy honrado y complacido de estar aquí, y agradecerle a todos ustedes por escucharnos. Realmente me honra estar en este panel tan prestigioso, y más desde una perspectiva empírica y anecdótica, no tan académica y científica. Pero yo diría que en términos de innovación y democracia, yo lo plantearía más en los escenarios donde tendríamos que innovar y profundizar la democracia. Realmente la lucha de la población afrocolombiana, indígena, de regiones como el Pacífico, es más una lucha por profundizar la democracia en Colombia y en la región. Y son desafíos que tiene hoy la comunidad global, es decir, los desafíos de los pueblos en desventaja, sobre todo que no se parecen a los pueblos que están en situaciones de poder, son muy similares. Y en ese contexto en Colombia, yo diría que en primer lugar, el escenario si hay región donde hay que innovar, obviamente es en el Pacífico, porque prácticamente nada ha funcionado en materia de desarrollo. Visto el desarrollo, y hoy la discusión del panel pasado, y hay unos textos de Amartya Sen que dice el desarrollo como libertad.
y la libertad como las enseñaron nuestros antepasados. Entonces nosotros en cada generación tenemos que interpretarla de manera distinta, pero esa es la lucha y ese es nuestro desarrollo. Yo la respondería de esa manera. Entonces, si es visto como libertad y nada ha funcionado en el Pacífico, tenemos que innovar. ¿En qué innovar? Uno, el reto de fondo, mi tarea burocrática de política pública es crear un programa que permita disminuir las brechas sociales y económicas entre la región, sobre todo el litoral y el resto del país. Igualmente, mejorar la competitividad territorial y asimismo disminuir la ilegalidad. Pero de fondo lo que nosotros estamos en este plan, esta estrategia que hemos llamado Todos Somos Pacífico, y así lo hemos planteado al gobierno, lo hemos hablado con el presidente, con la ministra consejera, es que de fondo aquí el reto realmente, el desafío es cómo la sociedad colombiana la adaptamos, y el desafío adaptativo es cómo la adaptamos a que personas que se ven como nosotros y regiones tan aisladas como estas jueguen un papel en una nueva sociedad colombiana. ¿Cuál es el papel nuestro en la sociedad colombiana? Es de fondo lo que estamos discutiendo ahí, y allí habría que innovar. Y la tarea nuestra, que es una tarea que es inconclusa y que nos sirve en estos escenarios, es, uno, nosotros necesitamos una visión compartida de la región y compartida de país, que aquí se han planteado elementos, sobre todo en el panel anterior, de cuáles son los elementos constitutivos de esa visión. A esa visión hay que armarle un modelo, porque hay todavía muchas discusiones sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo y de libertad en el Pacífico. Y lo otro es definir, me han dicho que tengo que acercar esto más, y lo otro es definir unas herramientas, donde la estrategia Todos Somos Pacífico es una herramienta que parte desde el gobierno nacional hacia la región. Y yo ahí quisiera, no sé, me estoy extendiendo un poco, pero sí quisiera plantear que hay áreas donde nosotros tenemos que innovar. Una es el empleo de calidad y el emprendimiento. Y ahí hay experiencias que yo creo que hay que hacerlas más robustas. Porque precisamente ahí es donde nosotros construimos paz, donde construimos desarrollo, donde construimos libertad. La segunda que hay que innovar en el Pacífico, y aquí se planteaba, es que el Pacífico tiene una profunda economía de enclave, y todas las economías que se dan en el Pacífico son de enclave. Y no es falta de crecimiento económico. Buenaventura tiene uno de los puertos que hoy funciona de manera más eficiente en el país. Va a tener inversiones por 1.500 millones de dólares en los próximos 5 años. Uno de los mejores puertos de Latinoamérica, el de Agua Dulce, pero con una población que no tiene acceso a esos circuitos económicos, porque es una economía en clave donde la riqueza no se asienta en nuestro territorio. Y este territorio le ha producido mucho al país, de ahí la volatilidad en el crecimiento económico, lo planteaba el doctor Bonet del PIB. Lógico que es volátil porque es muy enclave. Es una economía enclave que genera volatilidad porque no se asienta la riqueza allá. Ahí tenemos que innovar. La segunda área donde nosotros tenemos que innovar es el sesgo que existe en el país en hacer inversiones realmente de base económica en zonas rurales, pero también en zonas habitadas por población afrodescendiente, indígena o étnica y racialmente distinta al promedio nacional. Entonces hay un sesgo total. Si usted analiza, hagan una revisión, ustedes obviamente son los que nos leen esta cosa académica, pero hagan una revisión en las inversiones que realmente se asignan a regiones, a zonas rurales, zonas urbanas, etcétera, y lo van a encontrar realmente las tendencias y los parámetros en eso. Y por último, hay que innovar en cómo nosotros construimos Estado y construimos ciudadanía en la región del Pacífico. Ahora bien, eso hay que quitarle el temor, y yo lo digo sinceramente, hay ejemplos muy importantes de cómo la sociedad civil ha avanzado en el Pacífico. Lo que hacen los líderes en Buenaventura, los líderes contra la corrupción en el Pacífico caucano y nariñense, lo que se está haciendo en Chocó, hay muchos ejemplos, pero a veces hay un temor, infundado o no, de los tomadores de decisiones poder sentarse en diálogos descarnados y sinceros con los líderes de la sociedad civil. Y ese temor hay que superarlo para empezar a construir Estado y construir ciudadanía en el Pacífico. Entonces yo definiría esas áreas donde realmente tenemos la tarea de que líderes y lideresas como ustedes nos ayuden a innovar. Gracias, Luis Gilberto. Ahora quisiera pasar, porque tenemos la oportunidad de tener 3 personas que no solo piensan diferente, sino que están haciendo cosas diferentes.
Así que Alexander, Mabel y Luis H. quisiera que exploráramos un poco esos procesos de los cuales ustedes hacen parte y que generan cambios visibles. Así que vamos en orden, Alexander, Mabel y Luis H., por favor. Bueno, para contextualizar mi intervención, primero soy médico, lo segundo es que soy funcionario del Estado, soy gerente de una de las empresas que presta servicios de salud a la población pobre y vulnerable del municipio de Santiago de Cali. Con ese contexto entro a contar por qué, en teoría, digamos, tenemos esta apuesta innovadora. En Colombia, si hay algo que está extremadamente regulado es el sistema de salud. O sea, aquí no hay nada que se pueda hacer que no esté en la ley. Es más, somos de los países que más leyes tienen sobre el tema de cómo prestar servicios de salud. Entonces ustedes entenderán que eso lo limita a uno para el tema de la innovación. Segundo, lo que está en la ley en Colombia, lo que vaya contrario o se piense que es contrario es delito. Entonces el miedo, tomando las palabras de Berrío, en los funcionarios públicos y los que hacemos parte de salud, pues es una cosa que nos acompaña todo el tiempo. Pero definitivamente no hay nada más innovador que la necesidad, y también Cali, contrario a lo que la gente piensa, la ciudad que la gente conoce, el 82% de su territorio es rural, y esa problemática la tenía yo en el tema de prestación de servicios de salud. Mucho territorio con población dispersa, ¿listo? Y entonces, digamos, ahí nos obligó a mirar y a revisar técnicamente qué podíamos hacer, y entonces encontramos que a nivel mundial, digamos, ya hay una experiencia probada que son los servicios de telemedicina. ¿Qué es telemedicina? Telemedicina es la utilización de las ciencias de la tecnología, la informática y la comunicación para prestar servicios desde un lugar a otro lugar en donde hay dificultades de acceso a los servicios de salud. En términos coloquiales, es médicos en un sitio que utilizan internet, video, utilizamos diferentes equipos para ver pacientes que están en otros territorios. ¿Listo? Con ese modelo nosotros montamos el modelo de telesalud del suroccidente colombiano en Cali, y hoy funciona desde hace 3 años este tipo de atención de pacientes en 10 puntos de la ciudad del municipio de Santiago de Cali en sus corregimientos. Estando ahí, como tenía una experiencia previa, y es que hice mi año rural, empecé haciéndolo en el Charco Nariño, luego pasé a Satinga, estuve por ahí en La Tola, Mosquera, terminé en Buenaventura 3 años trabajando como médico de urgencias. Digamos, como médico padecí el uno no tener a quién consultarle. Cuando tú eres médico rural, digamos, tu experiencia es reducida, tu capacidad resolutiva es pequeña, y toda la capacidad de salud está instalada en 3 sitios en la costa pacífica solamente. Cali, con una concentración que es abundante, o sea, tenemos 5 facultades, 30 clínicas, toda la capacidad está concentrada en Cali, luego viene Popayán y luego viene Pasto. Y digámoslo así, paciente que en la costa pacífica se enferma no tiene sino 2 formas de salir. Yo cuando estaba escuchando ahorita a los panelistas y dan las discusiones económicas, para mí como médico, digamos, lo que hablaban de las carreteras es extremadamente importante. No hay 2 formas de sacar un paciente de la costa pacífica si no es por Tumaco o por Buenaventura. Tienen que ir hasta allá, y cuando usted está en esos territorios, salir por ejemplo de Timbiquí a Cali cuesta 500.000 pesos en promedio yendo solo, ¿cierto? Y el tiempo que se va, y eso en términos de salud, digamos, plantea unos retos. Entonces, como tenía esa experiencia previa, un día nos paramos en los Farallones de Cali, en uno de los corregimientos, y dije, bueno, si este problema está allá, ¿por qué no le hacemos un poquito más para allá? Y digamos, nos dimos a la tarea de montar un punto en Timbiquí. Hoy hemos atendido pacientes de Timbiquí desde hace más o menos ya 2 años, 250 pacientes para ser más exactos, pero la regulación no nos permite avanzar más, un limitante impresionante ahí. Buenaventura tiene el hospital departamental en liquidación, su nivel 1 está con bastantes dificultades, y entonces nos inventamos una forma, y fue aprovechar un espacio que nos abrió Manos Visibles con la Universidad del Valle. Nos dieron la oportunidad de presentar todo este tipo de ideas, y le dijimos a la Universidad del Valle, mire, nosotros queremos ir a Buenaventura. Y entonces
Nos demoramos 1 año para hacer el convenio jurídico, ¿cierto? Hoy lo tenemos y vamos a abrir punto de telemedicina en Buenaventura, ¿ya? Es un paso pequeño, llevamos 2 años en eso tratando de entrar a la costa pacífica, pero precisamente estos escenarios son para demostrar que así un escenario sea extremadamente regulado, existe la forma, cuando hay ganas, existe la forma de poder romper esos paradigmas y decir aquí estamos y sí se puede. Entonces esa es como la experiencia nuestra desde salud en términos de innovación. Excelente, muchas gracias, Alexander. Mabel. Bueno, yo quiero contar más que lo que hace Bioinnova, quiero contar sobre todo las experiencias que desde pequeños tenemos para poder ser innovadores, porque cuando definimos la innovación de forma técnica, la innovación es un cambio que genera un valor agregado, ¿cierto? Y eso lo hacemos nosotros desde pequeños, pero solamente hablar innovación o se nos convierte en un cliché o lo vemos tan lejos de nosotros que pensamos que no lo podemos hacer. Entonces yo solamente quiero contarles yo qué he vivido para que ahora dirigiendo a Bioinnova pueda generar esos cambios que generan valor agregado, sobre todo en una sociedad como la nuestra. Y para eso les voy a contar un poco en 30 segundos lo que ha sido mi vida en esos 43 años. Yo he mezclado la cultura, porque he bailado danzas toda la vida, con la ciencia que me gustó desde pequeña y la vida familiar. Esa ha sido mi vida y eso me ha permitido innovar. Pero dentro de eso hay una cosa muy importante y por eso me conecto mucho con Fils, me conecto mucho con Dayana, me conecto mucho con Josefina, porque siento que la acción viene del afecto. Y las acciones, más que de una profesión, vienen del afecto. Se puede tener la profesión que sea y se puede desempeñar en lo que quiera después de que tenga un afecto por hacer algo. Y ese afecto a mí me lo generó mi tierra. Y últimamente cuando doy o participo de este tipo de paneles, me atrevo a hacer algo que casi nunca había hecho, porque considero que nuestra cultura y nuestro arraigo y nuestra forma de pensar y los valores que hemos tenido es lo que nos ha hecho realmente seres que podemos generar cambio. Cuando yo era chiquita, una profesora que se llama Ofelia Ballestero, ella hizo el himno de Vallasolano y a los 5 años escuché por primera vez con atención el himno y el himno de Vallasolano dice así: Vallasolano, emporio del Pacífico, bella región que albergas en tu seno, mar y selva, cascadas, playa y río, y hermosas hembras, cual portar del río. Y entonces eso tenía 2 contenidos muy importantes, decía hembras y yo era mujer, la última de 7 hermanos, entonces me consideré importante. Y vi una palabra que decía emporio que no sabía qué era, y yo aprendí a leer a los 4 años y fui al diccionario y busqué emporio como si buscara en Wikipedia y decía ciudad próspera, comercial, cultural y artísticamente. Y creo que de esas cosas que me ha transmitido la región, esa es una de las cosas de las que he aprendido. Y la innovación necesita de muchas manos visibles. Y creo que ese es el trabajo más grande que ha hecho Manos Visibles. Entonces quiero contarles un poco de las anécdotas de la innovación. Y innovación comunitaria empieza en la casa de uno. Yo siempre digo que mi papá hizo muchísima innovación comunitaria, porque tuvo 8 hijos, 4 por fuera del matrimonio, y obligó a que mi mamá fuera solidaria porque los 8 hijos nos criamos en la misma casa. Y de pronto ese no es el modelo que queremos para el Pacífico, pero empezamos a hacer innovación comunitaria cuando empezamos a transmitir valores, cuando los hijos de los otros también se convierten en nuestros propios hijos y la palabra medio hermanos desaparece del léxico de la familia Torres. Entonces yo no tuve medios hermanos, tuve 4 hermanos que fueron hermanos completos, aunque tuvieran un solo apellido Torres. Eso de alguna manera lo inspira a uno a hacer cosas, a generar cambios en una población, como decía Josefina, en donde yo era mujer, ¿cierto? Y tenemos una población que es básicamente agrícolas y pescadores,
y en donde no existía el Internet en esa época, pero que tú dices, hay que generar un cambio en la sociedad. Y ese cambio en la sociedad básicamente se genera con la innovación colaborativa. Y entonces voy a ponerles 3 casos específicos. Uno de los casos en los que hemos vivido es la ZEPA, la Zona Estratégica de Pesca Artesanal. Fue un trabajo de los pescadores de la zona norte, que creo que ha sido el mayor logro de los pescadores en Colombia. Y esa estrategia de organización, cuando todo el mundo dice que los negros somos desorganizados, se le han articulado muchos procesos solo porque hay una persona a quien respaldar, porque hay una persona por quien trabajar. Entonces, la innovación comunitaria, más que generarse desde una profesión, se genera desde la necesidad, pero también se genera desde la oportunidad de crear espacios diferentes. Pero a veces nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Y traigo una anécdota de mi hijo, que ahorita tiene 6, pero tenía 5. Íbamos en el carro y él se puso en la parte de adelante porque el carro estaba muy lleno. Iban 5 personas y él no cabía y se escondió. Y le dije, ¿usted por qué se esconde? Me dice, ¿no ve, mami, que si la ve un policía me multan? Y entonces yo le dije, ¿te acuerdas de las normas de tránsito? Y él me dice, ¿usted cree que yo me olvido de lo verdaderamente importante? Esos son ustedes que están demasiado ocupados y no se acuerdan de las cosas verdaderamente importantes. Ese es otro tema de innovación. A veces estamos tan ocupados que realmente no encontramos esa necesidad en el público por quien innovar. Innovar no es crear, innovar no es inventar, porque un invento se puede quedar en el patio de mi casa o debajo de mi cama. Innovar es generar un cambio y que ese cambio repercute en alguien. Y aquí sí puedo hablar de Bioinnova. ¿Qué cambio hemos generado con nosotros con Bioinnova? Hacemos investigación inclusiva. Investigación inclusiva ha sido sentarnos entre conocimiento ancestral y conocimiento científico y determinar cuáles son esos renglones de la productividad y del querer del corazón de la gente que nos pueden generar desarrollo económico, ambiental y social. Y cuando hablo de investigación exclusiva es que escuchamos atentamente lo que dice el viejo y escuchamos atentamente lo que nos dijeron nuestros abuelos en el pasado, aunque ahorita estén muertos. Y entonces trabajamos por las necesidades tanto médicas de nuestra comunidad, desarrollamos productos que resuelvan las necesidades específicas y después vemos si eso tiene un potencial comercial. Porque cuando nosotros solucionamos los problemas locales, que es nuestro modelo de desarrollo, la recapitalización del ser humano y la recapitalización de la economía a partir de las pequeñas iniciativas productivas, podemos generar un cambio, porque la gente se siente importante, porque la gente se siente útil y porque la gente siente que tiene algo que hacer. Y para terminar mi intervención, les voy a contar otra anécdota. Cuando nosotros empezamos con Bioinnova, empezamos a hacer un trabajo con productores. Ahorita trabajamos con 600 productores. Y esos productores llegaban con la idea o con la aspiración de que íbamos a dar plata. Y entonces, después de 10 o 15 minutos de reunión, ellos decían, no, pero es que esta institución me ha quedado mal, pero esta otra me ha quedado mal, pero esta otra me ha quedado mal, es que yo no confío. Entonces, siempre decíamos, miren, no somos quejas de buzón de quejas y reclamos. El buzón está en el Palacio de Nariño. El que quiera quedarse a construir un espacio bajo la filosofía de la solidaridad y del que somos todos iguales y bajo la confianza, construimos un panorama distinto. Entonces, en esa época, todo el mundo se asustó en el equipo porque nos quedaron 100 personas. Pero ahorita, en lugar de 100, tenemos 600. Entonces, creo que el proceso de innovación va más allá de la profesión, vuelvo y lo repito, va porque tenemos una necesidad, porque tenemos una comunidad y cada quien puede de su lugar generar un espacio para generar innovación. Muchas gracias, Mari. Luis Sánchez. Tranquilo, hombre, que yo voy rápido. Pues yo no tengo el don de la oralidad como mis 3 compañeros. Sí, iba a hablar de trabajo supuestamente en la política. Entonces yo hice unas notas, pero muy rápido, 2 paginitas de esta libretica que es muy corta. Entonces les voy a decir, no, pero es cortico, créanme. Pero les voy a decir lo que yo pienso que debe haber una innovación en el Pacífico. Y de lo que nosotros hicimos desde el MIT Collab.
que es bien importante. Me voy a tomar algunas ideas de Phil, de Diana y de Josefina, pero también de todo lo que he aprendido y escuchando a los compañeros. Y voy a empezar con lo siguiente, y es que así como en la economía, hoy el sistema capitalista ha promovido la avaricia en la política en muchos sentidos, y la política ha promovido la codicia. La política per se no es mala ni buena, la política de hecho es el arte de construir los sueños y de hacer realidad muchos sueños. Pero hay algunos políticos que, de hecho son los políticos los que toman las decisiones más importantes de una sociedad. Pero lo que ha pasado es que muchísimos de esos políticos, y especialmente en el Pacífico, han tomado unas decisiones que en cierta medida han sometido a muchas personas y generalmente someten a los más humildes, a las personas que no han tenido las oportunidades, a las personas que no han tenido los recursos o la adecuada o las oportunidades para crecer y formarse de una manera que les permita transformarse. Entonces se ha generado de alguna manera una esclavitud. Si bien la esclavitud ya está abolida, hay una forma de esclavitud en el siglo XXI que es la corrupción. Esa corrupción que ha llegado, que le ha quitado las oportunidades, como les decía ahorita, a los más humildes, esa esclavitud también que se ha generado por los violentos, que cuando tienen un arma someten a muchísimas personas. Esa esclavitud y esa fuerza, esa esclavitud que se ha generado por ese sometimiento, por haberle quitado a muchísimas personas los sueños y las oportunidades de lo que han podido ser. Y yo creo que ahí tenemos un reto desde el Pacífico de hacer un quiebre y una disrupción, de participar en política y no solo eso, crear desde nuestros propios espacios los movimientos, pasando del así debería ser y así se hace. Creo que eso es bien importante. ¿Cuántos acueductos, cuántas escuelas, cuántos hospitales no se han quedado en bolsillos de unos poquitos? Después, en esta época, por ejemplo, de elecciones aparecen a repartir las migajas por la compra de votos y ese tipo de cosas, y yo creo que el reto que tenemos nosotros desde aquí es cambiar la forma de hacer la política, de participar en política, porque como lo decía Josefina ahorita, es hora que dejemos de vivir como esperando, ¿cierto? Es hora que dejemos de vivir esperando que otros lleguen o que otros hagan, y que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer, que nos paremos a hacer lo que hay que hacer. Nosotros desde la Escuela de Innovación propusimos un movimiento ciudadano, que esa fue un poco como nuestro caso, y fue haber propuesto el movimiento ciudadano Poder Pacífico, movimiento donde fuera una plataforma política que pudieran participar muchísimas personas que están hoy aquí sentadas y que justamente se están preparando para empoderarse y ser protagonistas del cambio que necesita el Pacífico. Mi idea es simple, para sintetizarles, es transformar la política, pero transformar la política haciéndola con principios, haciéndola con valores y recobrando todo lo que los ancestros afros durante mucho tiempo nos enseñaron. Rápido, Luis H. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos escuchado tres excelentes ejemplos y un aspecto muy positivo del panel es que yo he visto que Luis Gilberto ha estado anotando ahí ideas y punticos, o sea que me parece muy bien. Deina, pero quisiera volver contigo porque ustedes en el Community Lab han tenido la oportunidad de ver experiencias de innovación en el mundo entero. Parte de la Escuela de Innovación Comunitaria han traído el ejemplo de Mondragón, han compartido el trabajo del Bronx también en temas comunitarios. Y aquí se ha hablado de varias cosas. Alexander hablaba de las limitaciones que tiene para la innovación las regulaciones. Mabel hablaba de la innovación colaborativa y cómo generar cambios con impacto. Y Luis H. nos hablaba de la nueva forma de esclavitud a través de la corrupción y de lo importante de la participación comunitaria. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo has visto a través de la Escuela de Innovación Comunitaria
que la innovación y los procesos sociales que se vienen llevando en el Pacífico se relacionan frente a las dinámicas internacionales que ustedes conocen. Yesterday we met Ayer with some nos reunimos con unos profesionales del desarrollo de Bogotá. Ellos estaban hablando sobre el Pacífico como la otra Colombia. La otra Colombia. Y me hizo pensar, de hecho, que el Pacífico no es la otra Colombia, es el futuro del país. Y esta idea de lo que nosotros en MIT llamamos en innovación desde las márgenes, las personas que han experimentado todo tipo de fallas institucionales, todo tipo de corrupción y violencia estructural, violencia que no necesariamente es física, sino política y cultural y social. La gente que ha experimentado estas cosas piensan sobre cómo cambiarlas. Está en la naturaleza de nuestra humanidad, que buscamos mejorar nuestras propias vidas y esperamos las vidas de los demás, los que nos rodean. Entonces, incluso el esclavo pensaba en su cambio, no se sentó ahí a esperar. Ella empezó a pensar en cómo salir y cómo ayudar a sus hijos. Entonces, esta pregunta de innovación desde las márgenes es lo que nosotros decimos que es donde van a venir las mejores y más hermosas innovaciones de la experiencia directa de personas que han luchado con la falla de las instituciones. Y en Colombia, el Pacífico realmente es un ejemplo de esto. Entonces, en mi mente, no solamente el Pacífico es el futuro de Colombia, sino que las innovaciones que ustedes están experimentando realmente tienen significado global. Entonces, en el Bronx, en Nueva York, que es el condado urbano más pobre en los Estados Unidos, es predominantemente afroamericano y latino, estamos trabajando con un grupo de instituciones y organizadores comunitarios tratando de capturar la riqueza que realmente se genera allí, pero que se sale por varios motivos. Entonces hay personas en el Bronx que se gastan toda su vida trabajando, creando, haciendo valor, pero se va a enriquecer las vidas de otras personas. Entonces la pregunta en el Bronx, así como la pregunta en el Pacífico, es ¿cómo mantenemos la riqueza que la gente como tal está generando dentro del lugar donde la están generando, para que las personas puedan tener mejores vidas y buenas vidas? Entonces, el año pasado trajimos algunos líderes del Bronx, de Nueva York, aquí, al Pacífico, a ver lo que estaban haciendo las personas en el Pacífico para que ellos pudieran aprender. Y a mí me alegró mucho ver, y yo creo que fue en Cali, que hay una discoteca que se llama el Bronx, ¿cierto? Sí, eso es cierto, ¿verdad? Sí, el Bronx. Yo soy del Bronx. Entonces eso me alegró bastante. Entonces, estamos viendo en muchas partes en el mundo que las personas, todos han estado diciéndolo, yo no tengo que decirlo otra vez, pero cuando estamos en la cara de la violencia y el fracaso y la corrupción, buscamos una forma de salir de la nada, buscamos la forma de romper con el miedo y de seguir moviéndonos hacia adelante. Y lo poderoso que yo pienso sobre la Escuela de Innovación Comunitaria es que una cosa es tratar de luchar solo y otra cosa es trabajar con un grupo de personas para que constantemente estés acelerando y avanzando la innovación de manera colectiva. Y yo creo que ustedes, sí, es increíble. Yo estaba leyendo antes de que vine todas las colaboraciones diferentes que han salido del proceso
de esta escuela de innovación comunitaria. Entonces no son solamente estos proyectos maravillosos, sino todo el tipo de formas en que la gente está averiguando cómo este pedacito de valor que traen puede estar conectado con ese otro pedacito de valor que trae otra persona. Es una fuerza muy poderosa en la innovación, creo yo. Y lo último que yo quiero decir es que quiero hablar por un minuto sobre el campo social, porque Luis H. me hizo acordar que yo no estaba hablando aquí para nada sobre el proceso de innovación. Pero podemos hablar mucho sobre el amor como un impulsador de la innovación y de hecho hay algunas formas prácticas para implementar el amor como un motor de innovación. Entonces quiero hablar por un momento al respecto porque suena loco, pero yo creo que ayuda tener métodos en mente cuando estamos pensando en ideas sobre como el amor como un impulsador de la innovación. Y una de las cosas de las que he aprendido de un profesor de la Escuela de Administración de MIT es la idea de este campo social. Y Mabel, tú lo mencionaste cuando estabas hablando de que todos los niños todos los hijos se vuelven tus hijos. Entonces este campo social es esta idea de que todas las relaciones, los lenguajes, las interacciones, los hábitos, todos los gestos físicos que hacen las personas constituyen un tipo de ambiente en el que la gente opera y las cosas se hacen. Y si prestan mucha atención a ese ambiente y tienen la intención de empujar ese ambiente hacia una dirección más positiva, podemos utilizar estas cosas, estos gestos y estas comunicaciones y estas conversaciones hacia movernos a un nivel superior. Y yo creo que todos aquí tienen esta experiencia de escuchar de manera generativa. Es cuando estamos escuchando no solamente para saber que siempre tuviste la razón, así es como yo a veces escucho a mis hijos, y no solamente para aprender algo nuevo, que es como piensan los científicos sobre las cosas, o tratar de desconfirmar algo en lo que crees, sino, sorry, that was my alarm for the time, sino escuchar lo más alto que podría pasar. ¿Cuál sería el resultado más hermoso? Y yo estaba diciendo esto enfrente de un grupo de enfermeras el otro día, y hubo una mujer que lo dijo, porque yo he tenido la experiencia como una enfermera que hablando conmigo, y una persona me ha mirado a los ojos y me ha dicho: yo te veo como una enfermera, yo te veo como una sanadora, yo te veo como alguien que está haciendo más de lo que estás haciendo ahora, yo te veo como una persona de tremendo potencial. Y esta mujer dijo, cuando ella dijo eso, yo me vi a mí misma en una forma completamente diferente. Y yo me fui de esa conversación con esa persona y me fui y me inscribí en la escuela. Entonces esta idea de poder escuchar el potencial más alto posible en esta situación es un mecanismo clave para utilizar el amor como una herramienta para la innovación. Thank you very much, Dana. I think we are... Con el tiempo, entonces, no sé si hacemos una ronda final de un comentario final de cada uno frente a lo que venimos discutiendo para podernos ir al almuerzo. Entonces, como tú acabas de hablar, voy a arrancar por el don de la palabra del lado de allá y venimos... El don de la concreción. Sí. Yo voy a decir una frase que tengo en mi Twitter y con eso voy a cerrar, y es la siguiente, adaptada al Pacífico, y es: cuando el amor al poder sea reemplazado por el poder del amor, el Pacífico va a dar un gran salto en su historia. Eso es todo. Gracias. Bueno, yo solamente quiero puntualizar en lo mismo, que para poder hacer acciones positivas, nuestras acciones deben de salir desde el afecto, deben de salir desde el alma, más que de las acciones exteriores, y que debemos transformarnos desde adentro para poder
combatir los embates desde afuera, porque la mente y el espíritu se conectan con el exterior, pero cuando la mente y el espíritu no están conectados, no somos capaces de seguir. Entonces, necesitamos muchas manos visibles para conectar la mente con el espíritu. Yo me demoré un poquito más, que me dijeron que no he dicho nada de Todos Somos Pacíficos. Ahí me mandaron un mensaje. Lo primero que Pero yo creo... no tanto. No tanto. Lo primero que uno tiene que hacer de estas causas, pues proyectos de vida. Y en eso pone en riesgo todo, como líder, su reputación, todo. Pero tiene que tener esa convicción. Y lo puede hacer desde diferentes arenas, y yo creo que de diferentes arenas se puede innovar, por eso me gusta el concepto de innovación desde el margen. Y en la anécdota yo decía que realmente pues el país ha cambiado, porque el discurso que dijo el profesor Philip Thompson allí, y yo a veces pensé, ¿estamos en la Universidad de los Andes o en otra universidad? Porque fue un discurso que normalmente uno no escucha en algunas universidades, entonces yo creo que eso es una señal de cambio. Lo que quería decir de la estrategia Somos Pacíficos, estamos innovando desde el margen. Primero, desde el gobierno nacional, el presidente Santos dijo, esta es una estrategia que tiene que haber gente del Pacífico. Por lo general, los proyectos del Pacífico han sido capturados por las élites regionales por fuera del Pacífico. Entonces, no, esto hagámoslo con gente del Pacífico, y ahí estamos innovando. Tiene que ser desde la presidencia, no puede ser desde los ministerios, etcétera, porque se mueren esas iniciativas, entonces lo estamos haciendo. Muy difícil innovar desde lo público, por las limitaciones legales. Entonces, ahí entra la cooperación internacional, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, el programa afrocolombiano, dijeron, no podemos esperar hasta que hagan modificaciones legales. Ese equipo tiene que empezar a trabajar ya. Facilitaron los recursos técnicos, económicos para poder arrancar. Y por otro, de lo que yo me siento más orgulloso de la innovación en este momento es del proceso de concertación y diálogo que traemos en Buenaventura con todos los líderes allá. Se diseñó una agenda para llegar a problemas, solución a problemas estructurales, con 7 grupos de trabajo y líneas, difícil, 3 meses discutiéndolo. Y eso es de lo más innovativo que tenemos en Buenaventura, y ojalá se valore de la manera en que debe valorarse. Y mi invitación, ustedes obviamente que algunos están iniciando su liderazgo, es que en esto hay que tener una escala de valores muy bien definida, hay que tener persistencia, ser muy coherentes y aprender a resistir. Gracias. Bueno, yo le agregaría algo que compartimos los dos juntos, y es que somos funcionarios públicos, y funcionario público en Colombia no puede sufrir de miedo, porque si no, no somos los más investigados, pues nos la pasamos el 40-50% de nuestro tiempo defendiéndonos, entonces complicado. Bueno, desde el punto de vista nuestro, como empresa del Estado que presta servicios de salud, la intención que nosotros tenemos con esta iniciativa de llevar telemedicina a territorios alejados en el Pacífico colombiano no es otra que aquella persona que en un momento tan angustiante como es el estar enfermo tenga otra opción distinta al viajar a Cali, Pasto o a Popayán. O sea, queremos que la gente sienta solidez, esa angustia, que esa sensación de vulnerabilidad de estar usted allá en un pueblo o en un corregimiento de la costa pacífica y usted no tiene ni para dónde ir, que sea una opción la telemedicina como un aliciente para que la persona sienta que hay un Estado que está ahí, que puede tener otra opción distinta al desplazarse por fuera de sus nichos. Entonces, muchas gracias. Gracias. I just want to say thank you to Quiero decir gracias a Paula y a Manos Visibles, porque este programa realmente demuestra el poder del Pacífico y es tan inspirador, y muchas gracias por incluirme.